Ismael es una figura central tanto en la Biblia como en el Corán, cuya linaje es crucial en la narrativa religiosa. El relato de su vida y herencia es fundamental para entender las raíces de dos de las mayores tradiciones monoteístas del mundo, el judaísmo y el islam. La historia de Ismael comienza con la promesa divina hecha a Abraham, quien, incluso en su vejez, recibió la revelación de que sería padre de una gran nación. Esta promesa se extiende a Ismael, quien es considerado el primer hijo de Abraham y Agar, su sierva egipcia. La conexión entre Ismael y Mahoma suscita preguntas importantes. ¿Cómo se concreta la promesa divina, hecha a Abraham con el nacimiento de Mahoma, que es visto por los musulmanes como el último profeta de Dios? La narrativa del Corán coloca a Ismael y su padre en un papel destacado, enfatizando la importancia de su sumisión a la voluntad divina y la fundación de la Kaaba, el lugar sagrado en la Meca. Por otro lado, la tradición bíblica presenta a Ismael bajo una luz diferente, destacando los conflictos familiares y las tensiones resultantes de su relación con Isaac, el hijo legítimo de Abraham, que es considerado el ancestro del pueblo israelita. Este texto busca explorar las historias presentes en las Escrituras, destacando las diferencias en las perspectivas histórica, bíblica e islámica sobre estos eventos. Al examinar cómo Ismael es retratado en ambas tradiciones, podemos comprender mejor las complejidades que rodean su figura y el papel que desempeña en las narrativas de fe de millones de personas en todo el mundo. La relación entre Ismael y Mahoma no es solo un punto de convergencia entre las dos religiones, sino también un campo fértil para el diálogo interreligioso, permitiendo que los creyentes de diferentes tradiciones reflexionen sobre sus orígenes comunes y las divergencias que han moldeado sus identidades. La linaje de Ismael, en relación con Mahoma, no es solo una cuestión de genealogía, sino que posee significados profundos espirituales y teológicos para los musulmanes. Para comprender la ascensión de Mahoma y el surgimiento del Islam, es esencial analizar el viaje que comienza con Ismael. Su historia, lejos de ser solo la de un hijo rechazado, es la de una promesa divina de grandeza que culmina en una misión espiritual global. Ismael, reconocido como uno de los profetas en el Islam, es visto como un símbolo de perseverancia y fe, cuya vida refleja la confianza en las promesas de Dios, incluso frente a las adversidades. En el contexto islámico, Ismael es considerado el precursor de Mahoma, y esta relación no solo fundamenta el Islam, sino que también revela cómo la linaje y la acción divina se entrelazan con el destino humano. Ismael no solo representa un vínculo entre Abraham y Mahoma, sino que también simboliza la universalidad del mensaje islámico, que trasciende fronteras étnicas y geográficas. Su historia es una narrativa de superación y resiliencia, donde la conexión con Mahoma destaca la continuidad de la revelación divina y la importancia de la fe. En el Islam, Mahoma no es visto solo como un hombre de su tiempo, sino como un continuador de las promesas hechas a Abraham e Ismael. Esta narrativa trasciende la genealogía, representando un ciclo de revelaciones que vinculan a la humanidad con el monoteísmo puro, un componente esencial para entender el impacto del Islam en la historia mundial. La misión de Mahoma es vista como la culminación de un largo proceso de orientación divina, que comienza con Ismael y se extiende hasta el último profeta. Así, la linaje de Ismael y Mahoma no es meramente una cuestión de descendencia, sino una manifestación del plan divino para guiar a la humanidad en su búsqueda del conocimiento y la verdad. Esta relación entre Ismael y Mahoma refuerza la noción de que el Islam es una continuación de la tradición abrahámica, uniendo a los creyentes en una fe común que abarca no solo la historia, sino también las aspiraciones espirituales de millones de personas en todo el mundo. A través de esta perspectiva, la linaje de Ismael se convierte en un símbolo de esperanza y unidad, reflejando la visión islámica de que el mensaje de Dios es inclusivo y accesible a todos, independientemente de su origen o historia. La Biblia retrata la historia de Ismael como una trayectoria marcada por la rechazo, pero también por la promesa de Dios. Ismael, hijo de Abraham y Agar, es el primer hijo de Abraham, nacido en un momento de desesperación y ansiedad,
cuando Sara, esposa de Abraham, no podía tener hijos. Esta situación genera una tensión familiar significativa, con Sara sintiéndose celosa y amenazada por la presencia de Agar y de Ismael, lo que culmina en conflictos que exponen las fragilidades de las relaciones humanas. La presión emocional y la rivalidad entre las mujeres, exacerbadas por la situación de infertilidad de Sara, se convierten en un trasfondo sombrío para la historia de Ismael. Con el nacimiento de Isaac, el hijo prometido, la situación se agrava aún más, llevando a Sara a exigir la expulsión de Agar e Ismael. Esta exigencia refleja no solo el dolor y la desesperación de Sara respecto a su propia fertilidad, sino también la complejidad de las dinámicas familiares que rodean la narrativa. La expulsión de Agar e Ismael, que podría verse como el fin de la linaje de Ismael, en realidad se transforma en un hito de gran importancia en la historia religiosa. Este acto de rechazo, en un primer momento devastador, se revela como un punto de inflexión, donde la intervención divina se vuelve evidente. En el desierto, la aflicción de Agar e Ismael es escuchada por Dios, quien promete a Agar que Ismael se convertirá en el padre de una gran nación. Esta promesa divina no solo valida la existencia de Ismael, sino que también establece su importancia en el plan de Dios para la humanidad. La escena en la que Agar, desesperada, clama a Dios por la supervivencia de su hijo, es un poderoso recordatorio de que, incluso en las situaciones más sombrías, la esperanza y la compasión divina están presentes. La respuesta de Dios a la angustia de Agar e Ismael simboliza una redención que trasciende el rechazo, elevando a Ismael al estatus de patriarca de una gran nación. Así, la narrativa de Ismael en la Biblia no es solo una historia de tragedia y rechazo, sino también de resiliencia y promesa. Nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías y desoladoras, siempre hay posibilidad de renovación y bendición divina. La linaje de Ismael, por lo tanto, no es solo una cuestión de ancestralidad, sino una manifestación de la fidelidad de Dios a sus promesas, que se extienden a todos los pueblos y naciones, revelando la vastedad del amor y la compasión divinos. Esta narrativa resuena a lo largo de las generaciones, recordándonos la importancia de la fe y la esperanza en medio de las adversidades de la vida. A través de Génesis 17:20, Dios asegura a Abraham que Ismael tendrá 12 hijos, que se convertirán en príncipes y formarán una gran nación, estableciendo la base de las tribus ismaelitas, que serían identificadas posteriormente como ancestrales de los árabes. Esta promesa divina no solo reafirma la importancia de Ismael en la linaje de Abraham, sino que también subraya el papel vital que desempeña en la historia del pueblo árabe, y por extensión, en el desarrollo cultural y religioso de la región. La mención de los 12 hijos como príncipes sugiere una estructura social robusta, donde cada hijo fundaría su propia tribu, contribuyendo a la diversidad y la riqueza cultural que vendrían a caracterizar a las poblaciones ismaelitas. Ismael, al ser exiliado en el desierto, transforma la adversidad en fuerza, aprendiendo a sobrevivir en un entorno hostil. La vida en el desierto, con sus duras condiciones y desafíos, moldea el carácter de Ismael, quien se convierte en un símbolo de resiliencia y adaptabilidad. Aprende a navegar por un mundo árido, desarrollando habilidades esenciales para la supervivencia y construyendo una vida significativa para él y su familia. Este proceso de adaptación no solo fortalece su identidad, sino que también establece las bases para el desarrollo de las prácticas y tradiciones que más tarde se convertirían en centrales para las tribus ismaelitas. Ismael se casa con una mujer egipcia, y juntos generan 12 hijos que se convierten en los príncipes de las tribus ismaelitas. Cada uno de estos hijos lleva consigo el legado de su padre y la promesa divina, y sus historias de vida y éxitos contribuirán al fortalecimiento de la nación que se formará a partir de su linaje. Las tribus ismaelitas, con sus diversas tradiciones y valores, desempeñarían un papel fundamental en la formación del imperio islámico, que emergiría siglos después. Este imperio, que se expandiría por vastas regiones de Asia, África
Y más allá, reflejaría tanto la herencia cultural de Ismael como las influencias que se acumularían a lo largo del tiempo. Además, la narrativa de Ismael es un testimonio de la capacidad de un individuo y su descendencia para moldear la historia. A través de su esfuerzo y determinación, Ismael no solo aseguró su propia supervivencia, sino que también estableció un legado duradero que influiría en generaciones futuras. La relación entre Ismael y sus tribus destaca la importancia de la ancestralidad y la identidad, que se convertirían en pilares fundamentales para los árabes y para el mundo islámico. Así, la historia de Ismael es un poderoso recordatorio de que incluso ante el rechazo y la adversidad, existe la posibilidad de grandeza y realización, moldeando no solo el destino de una familia, sino de una nación entera. Estas tribus, caracterizadas por una cultura nómada y comercial, dominaban rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, lo que sería crucial para la difusión de la lengua árabe y de la cultura islámica. El control de estas rutas no solo permitió que las tribus prosperaran económicamente, sino que también las transformó en importantes intermediarias culturales, facilitando el intercambio de ideas, prácticas y tradiciones entre diferentes pueblos. Así, el comercio no era solo una actividad económica, sino un medio de intercambio cultural que ayudó a moldear la identidad árabe y a preparar el terreno para el surgimiento del Islam. Las tradiciones de estas tribus, que enfatizaban valores como la hospitalidad, la lealtad y el coraje, formaron la base cultural que Mahoma utilizó para unir a los árabes bajo el Islam. En una sociedad donde las alianzas tribales eran esenciales para la supervivencia, la hospitalidad era considerada un valor sagrado, y la lealtad entre los miembros de la tribu era un pilar fundamental. Estos principios fueron fundamentales para Mahoma al establecer una nueva comunidad de fe, donde la unidad y la solidaridad entre los creyentes eran incentivadas. La habilidad de Mahoma para conectar con estos valores profundamente arraigados en las tribus árabes fue crucial para la aceptación de su mensaje y para la formación de una identidad islámica cohesa. Ismael es, así, considerado en el Islam no solo un ancestro, sino un profeta elegido, cuya obediencia y fe en Alá son destacadas en el Corán. Su figura es reverenciada como un ejemplo de sumisión a la voluntad divina, y su historia es frecuentemente citada como una ilustración de la importancia de la confianza en Dios. En el Corán, la vida de Ismael se presenta como un testimonio de la relación entre el ser humano y el Creador, enfatizando su disposición a aceptar el plan divino, incluso ante desafíos extremos. Esta narrativa de fe y resiliencia resuena profundamente entre los musulmanes, que ven a Ismael como un modelo a seguir. Además, la influencia de Ismael se extiende más allá de su linaje directo, ya que sus experiencias y enseñanzas moldean no solo la cultura ismaelita, sino también las prácticas y valores del Islam. La reverencia por Ismael, como un profeta que desempeñó un papel crucial en la formación de la nación árabe y en la historia religiosa, refuerza la conexión entre el pasado y el presente, recordando a los creyentes la importancia de sus raíces y de la continuidad de la fe. Así, la narrativa de Ismael y la cultura de las tribus árabes se entrelazan, creando un rico tejido histórico que sustenta la identidad islámica y la herencia cultural de los árabes. Para los musulmanes, la linaje de Ismael representa no solo una descendencia física, sino un linaje espiritual que culmina en Mahoma. Esta conexión es profundamente significativa, ya que establece un vínculo entre el pasado sagrado y el presente, uniendo las tradiciones de fe que se extienden desde Abraham hasta la era moderna. Nacido en 570 b.C., Mahoma es visto como parte de una línea de profetas que se inicia con Abraham, pasando por figuras centrales como Isaac, Jacob, Moisés y Jesús. Cada uno de estos profetas desempeñó un papel fundamental en la transmisión del mensaje divino, preparando el camino para la revelación final, que sería dada a Mahoma. La legitimidad de Mahoma como profeta es reforzada por su ascendencia, y es considerado el sello de los profetas, el último en traer la palabra de Dios. Esta designación implica no solo que es el último de los profetas, sino que su misión es la culminación de todas las revelaciones anteriores. El Islam considera
Su revelación como la culminación de los mensajes divinos anteriores, trayendo una nueva comprensión y una renovación de la fe monoteísta que ya existía. Con la revelación del Corán, Mahoma no solo refuerza las enseñanzas de sus predecesores, sino que también las completa, ofreciendo directrices claras y abarcadoras para la vida de los creyentes. El Corán es visto como la palabra final de Dios para la humanidad, un texto sagrado que no solo orienta la práctica religiosa, sino que también abarca aspectos éticos, sociales y políticos de la vida. Los musulmanes creen que el Corán es la expresión perfecta e inmutable de la voluntad de Dios, que debe ser seguida en todas sus dimensiones. La revelación coránica, por lo tanto, es un hito en la historia de la humanidad, que tiene el poder de transformar no solo la vida individual de los creyentes, sino también las sociedades en su conjunto. Además, la figura de Mahoma y su linaje espiritual son centrales para la identidad islámica. Su vida y sus enseñanzas, que enfatizan la justicia, la compasión y la unidad entre los creyentes, forman la base para la práctica del Islam. La conexión de Mahoma con Ismael, por lo tanto, no es solo una cuestión de ancestralidad, sino una afirmación de la continuidad del mensaje divino a lo largo de las generaciones. Esta perspectiva fortalece la comprensión de que el Islam es una religión que valora la herencia profética y la sabiduría acumulada, invitando a los musulmanes a reconocerse como parte de una historia sagrada que trasciende el tiempo y el espacio. Así, la linaje de Ismael y la sucesión de profetas que culminan en Mahoma forman un legado espiritual que continúa inspirando y guiando a millones de fieles en su búsqueda de una vida de fe y devoción. Una de las grandes contribuciones de Mahoma fue la purificación de la Kaaba, que antes era un lugar de adoración a múltiples ídolos. Este acto de purificación no fue solo un esfuerzo por eliminar las prácticas politeístas, sino también un gesto de restauración del culto exclusivo a Alá, simbolizando el retorno al monoteísmo original que Abraham e Ismael habían practicado. La Kaaba, que ya era un centro de peregrinación, pasó a ser vista como la casa de Dios, un espacio sagrado donde los musulmanes podrían reunirse en adoración y sumisión al único Dios. La acción de Mahoma de redirigir la adoración hacia Alá no solo consolidó su posición como profeta, sino que también estableció un nuevo paradigma religioso que enfatizaba la unicidad de Dios y el rechazo de cualquier forma de idolatría. La peregrinación a la Meca, uno de los pilares del Islam, representa no solo un acto de adoración, sino un retorno a los ritos de Abraham e Ismael, conectando a los musulmanes con su linaje espiritual. Esta práctica, conocida como Hajj, es obligatoria para todo musulmán que tenga las condiciones físicas y financieras para realizarla, y ocurre anualmente, reuniendo a millones de creyentes de todas partes del mundo. Esta convergencia de fieles en torno a la Kaaba simboliza la unidad de la Umma, la comunidad musulmana, y refuerza la idea de que todos son iguales ante Dios, independientemente de su origen o estatus social. Durante la peregrinación, los musulmanes siguen una serie de rituales que recuerdan los pasos de Abraham y Agar, como la carrera entre las colinas Safá y Marwa y la estadía en Arafat, donde se busca perdón y misericordia. Estos rituales no son solo actos de devoción, sino también una reafirmación de la identidad musulmana y de la continuidad de la fe que se extiende desde los tiempos de los patriarcas. Así, el Hajj sirve como un poderoso recordatorio de la historia sagrada que une a los musulmanes con sus antepasados, enfatizando la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Además, la purificación de la Kaaba y la institución del Hajj también representan un momento crucial en la formación de la identidad islámica. Al transformar un lugar anteriormente asociado con el politeísmo en un símbolo del monoteísmo, Mahoma no solo restauró la importancia religiosa de la Kaaba, sino que también solidificó la posición de la Meca como un centro espiritual y cultural en el mundo islámico. Esta transformación tuvo un impacto duradero, moldeando las prácticas religiosas y la vida social de los musulmanes a lo largo de la historia. Así, la purificación de la Kaaba y la realización de la peregrinación a la Meca no son solo eventos históricos,
sino hitos fundamentales que continúan inspirando y guiando la fe musulmana hasta los días de hoy. A los 25 años, Mahoma se casó con Khadija, una viuda rica y respetada en la Meca, lo que le proporcionó no solo estabilidad financiera, sino también apoyo emocional y moral en una sociedad que a menudo valora la competencia y la ambición material. El matrimonio con Khadija, que era conocida por su integridad e inteligencia, ayudó a moldear el carácter de Mahoma, alejándolo de los valores paganos predominantes en la Meca y promoviendo una vida de rectitud y reflexión. La asociación entre Mahoma y Khadija estuvo marcada por un profundo respeto mutuo, y ella se convertiría en la primera en apoyar sus reclamos proféticos, reconociendo la importancia de su misión espiritual. Su creciente insatisfacción con la idolatría y la corrupción moral que observaba en su sociedad lo llevó a buscar momentos de soledad y contemplación. Esta búsqueda de un significado más profundo lo llevó a retirarse a la cueva de Hira, ubicada en las montañas que rodean la Meca. Esta cueva se convertiría en un lugar sagrado, donde en el año 610 d.C. tuvo su primera revelación del ángel Gabriel. Este momento marcante no solo señaló el inicio de su misión profética, sino que también transformó su vida de manera irrevocable. La experiencia de recibir la revelación fue intensa y profundamente espiritual, llenando a Mahoma con un sentido de propósito y responsabilidad. El primer mensaje que recibió de Gabriel enfatizaba la importancia de la lectura y el conocimiento, un llamado a la reflexión y la adquisición de sabiduría. A lo largo de los años siguientes, Mahoma continuaría recibiendo mensajes regulares que abordaban diversos aspectos de la vida humana, desde cuestiones éticas y sociales hasta normas de adoración y prácticas comunitarias. Estas revelaciones promovían la idea central de un solo Dios, Alá, y la necesidad de sumisión a Él, estableciendo las bases del Islam. El mensaje de Mahoma no era solo una crítica a las prácticas paganas de su época, sino también una propuesta de una nueva forma de vida que enfatizaba la justicia, la compasión y la solidaridad. Estas revelaciones formaron el núcleo del Corán, el libro sagrado del Islam, que se convertiría en la guía espiritual y moral para millones de creyentes a lo largo de los siglos. La misión de Mahoma, por lo tanto, no se limitó a establecer una nueva religión, sino que buscó transformar la sociedad, promoviendo valores que unirían a las personas bajo la bandera del monoteísmo y la ética. La cueva de Hira, el lugar de la revelación inicial, simboliza no solo el inicio del viaje profético de Mahoma, sino también la búsqueda universal de verdad y significado, que continúa resonando entre los creyentes hasta los días de hoy. Esta experiencia mística y reveladora sería el catalizador para un cambio radical no solo en su vida, sino también en la historia de la humanidad. El mensaje de Mahoma, inicialmente compartido con un pequeño grupo de seguidores, comenzó a crecer en popularidad, atrayendo la atención y el interés de muchos, pero también enfrentando una feroz resistencia de las élites de la Meca. Estas élites, que se beneficiaban de las prácticas paganas y del comercio asociado al culto de 1900 los ídolos, veían el nuevo mensaje de monoteísmo como una amenaza a su poder e influencia. El desafío que Mahoma presentaba al orden social y religioso establecido no solo provocó hostilidad, sino también una serie de persecuciones y presiones sobre él y sus seguidores. A pesar de las dificultades y la oposición, el mensaje de 1900, monoteísmo y justicia social de Mahoma, resonó profundamente entre los marginados y oprimidos de la sociedad, llevando a la formación de una comunidad musulmana cohesiva que se unió en torno a principios de fe, solidaridad y justicia. A medida que la comunidad crecía, el mensaje de Mahoma comenzó a expandirse más allá de la Meca, atrayendo nuevos conversos y solidificando la identidad islámica. Las enseñanzas de Mahoma, que enfatizaban no solo la adoración a un solo Dios, sino también la importancia de la equidad, la compasión y el cuidado por los necesitados, encontraron resonancia en un tiempo en el que muchas personas buscaban esperanza y cambio. Esta nueva comunidad, conocida como la Ummah, se convirtió en un espacio de apoyo y solidaridad,
desafiando las normas sociales de la época y promoviendo una visión de vida que valoraba la dignidad humana y la igualdad. Mahoma falleció en 632 d.C., tras completar su misión de propagar la palabra de Dios y establecer las bases del Islam. Su muerte, sin embargo, no significó el fin de su mensaje, sino el inicio de un nuevo capítulo para el Islam bajo el liderazgo de los califas. Los califas, que se convirtieron en los sucesores de Mahoma, tenían la responsabilidad de continuar su misión y expandir el mensaje islámico a nuevas tierras y pueblos. Este periodo de expansión y consolidación fue marcado por conquistas militares y culturales, que llevaron al establecimiento del califato y a la propagación del Islam en regiones tan distantes como el norte de África, la península ibérica y partes de Asia. Además, la muerte de Mahoma y la ascensión de los califas también dieron inicio a debates y discusiones sobre el liderazgo y la interpretación de la fe, que se volverían fundamentales para el desarrollo de las diversas tradiciones islámicas. La necesidad de mantener la unidad de la Ummah y la integridad del mensaje revelado por Mahoma se convirtieron en desafíos centrales que moldearon la historia del Islam en los siglos siguientes. Así, la herencia de Mahoma no solo continúa, inspirando a millones en todo el mundo, sino que también sirve como un punto de referencia para la lucha por la justicia y la fe a lo largo de la historia, mostrando que su mensaje trascendió su vida y se convirtió en un movimiento global que sigue evolucionando y adaptándose a las necesidades de la humanidad. El legado de Mahoma se extendió rápidamente, y el Islam se estableció como una de las religiones más influyentes del mundo. Su ascenso representó la unificación de las tribus árabes bajo una sola fe monoteísta, dando inicio a una civilización que cambiaría el curso de la historia. El Islam, a través del linaje de Ismael y la misión de Mahoma, no solo preservó las enseñanzas monoteístas iniciadas por Abraham, sino que también ofreció una nueva forma de vivir en comunidad, regida por la ley divina. Es importante señalar que Mahoma no es mencionado en la Biblia, lo que representa una de las principales distinciones entre el Islam y las otras tradiciones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo. Esta ausencia suscita cuestionamientos sobre la autenticidad de las reivindicaciones del Islam y refleja la complejidad de las relaciones entre estas religiones. Mientras que los cristianos y judíos no reconocen a Mahoma como profeta, los musulmanes ven su misión como una continuidad de las promesas hechas a Abraham y otros profetas. Los musulmanes creen que el Corán es la revelación final de Dios, que corrige y completa los mensajes anteriores. La ausencia de Mahoma en las Escrituras no disminuye su importancia, ya que es considerado el sello de los profetas, cerrando la línea de revelaciones iniciada con Abraham. Aunque existen diferencias significativas entre el cristianismo y el Islam, especialmente en relación con la visión de Cristo, el mensaje central de cada fe continúa resonando entre sus seguidores. La principal diferencia radica en la visión de Jesús como el único Salvador en el cristianismo, contrastando con Mahoma como el último profeta en el Islam. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios, cuya muerte y resurrección ofrecen redención. En cambio, los musulmanes consideran que la salvación resulta de la sumisión a Alá y de la práctica de las enseñanzas del Corán. Reflexionando sobre las historias de Ismael, Mahoma y Cristo, es evidente que, a pesar de las interconexiones, la fe en Cristo es vista por los cristianos como el camino hacia la salvación. La obra de Cristo es considerada la culminación de las promesas de Dios, restaurando la relación entre Dios y la humanidad. La vida y las enseñanzas de Cristo invitan a una relación personal con Dios, fundamentada en el amor y la compasión. Concluyendo, la búsqueda de una comprensión más profunda de las diferentes tradiciones de fe es esencial para promover el diálogo y la convivencia pacífica entre las religiones. Es importante que cada uno busque vivir conforme a las enseñanzas de su fe, promoviendo la esperanza y la verdad revelada.